Muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar comienzo al culto de esta noche y voy a dirigirlos con unas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado más en nuestras vidas. Te pido por las personas que están trabajando para que estos cultos puedan llevarse a cabo. También te pido por las personas que se han conectado. Gracias, Señor, porque has puesto en su corazón la disposición para poder escuchar sobre tu palabra y aprender de ella. Y también te pido por aquellas personas que están a punto de conectarse en el transcurso de la noche. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría compartir con ustedes un versículo bíblico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora voy a dar pase al primer himno de esta noche, que se titula Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la guía del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Qué hermosa alabanza que habla acerca del gozo que nosotros tenemos como cristianos para poder servir y trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría compartir un segundo versículo en esta noche que está en el Salmos 118, 24 y dice así: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ahora los invito a acompañarnos en la segunda alabanza programada para esta noche, que se titula La Casa de Dios. Porque mejor es un día que 1000 fuera de ellas. La palabra de Dios dice que debemos estar gozosos en la casa del Señor, que han de estar 1000 años y 1000 fuera de ellas, dice. Canta conmigo. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos
Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma por la palabra de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que me salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Esta hermosa alabanza nos habla de cuán felices y cuán dispuestos estamos nosotros los cristianos de compartir un momento juntos para poder alabar a nuestro Señor en la iglesia. Ahora voy a dar el pase al mensaje de esta noche y antes de eso voy a dirigirlos con unas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos para aprender más de tu palabra. Ayúdanos a poder aplicarla en nuestra vida diaria y también que nos ayudes a poder hablar más de ti a las personas que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros familiares, conocidos. Pon en nuestro corazón esa disposición para hablar de ti, porque tú eres el único que nos puede dar paz espiritual. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a dar pase al mensaje de esta noche. Apreciados hermanos, muy buenas noches. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en estos minutos un poco de la palabra del Señor. Como se estuvo revisando en la mañana, continuaremos ahora en la noche y también en los próximos domingos, meditando en torno al fruto del Espíritu y el pasaje de Gálatas 5, 22, 23, que vamos a volver a leer para a partir de ahí poder reflexionar sobre estos aspectos o estas características del fruto del Espíritu. Como leímos como se leyó en la mañana, Gálatas 5, 22, 23, en la versión Reina Valera del 60, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Les invito a orar.
Gracias te damos, Padre Santo, por tu infinita misericordia. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque podemos ver tu amor, tu cuidado en cada momento, Padre Santo. Perdona, Señor, nuestro pecado, perdona nuestra desobediencia, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Guíanos y condúcenos y ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra, a tu voluntad. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda darnos la sabiduría, el entendimiento y la voluntad necesaria, Señor, para entender y poner en acción tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, lo primero que notamos es que la palabra fruto está en singular, ¿no? Habla de el fruto del Espíritu, en singular. Pero además de eso, se menciona que este fruto es varias cosas a la vez, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Podemos entender eh, todas estas características como partes componentes del fruto, ¿no? El fruto del Espíritu es uno solo, porque es un solo Espíritu que provoca un solo fruto en la vida del cristiano. Y este fruto, único fruto del Espíritu, independientemente del cristiano, va a tener estas características. Y en esta ocasión me gustaría que podamos meditar, reflexionar, pensar un poquito en torno al gozo, la segunda palabra que encontramos en esta lista. Y seguramente cuando pensamos en gozo o en algún sinónimo como alegría, felicidad, eh, normalmente lo primero que se nos podría venir a la mente es sentido del humor, ¿no? O tener una personalidad o tener un carácter jocoso, jovial, ¿no? Tener un sentido del humor contagiante, ¿no? Pero vamos a ver exactamente a qué nos referimos o a qué se refiere la palabra del Señor con el gozo en la vida del cristiano. Vamos a revisar algunos pasajes donde encontramos esta palabra. La palabra gozo viene del griego jará, que habla precisamente de eso, de la alegría, del júbilo, que caracteriza la vida del cristiano. Pero como digo, vamos a ver qué tipo de alegría, qué tipo de gozo, ¿no? Si es aquel que se nos viene a la mente, ¿no? Cuando pensamos en alguien chistoso o en alguien que tiene sentido del humor o alguien que tiene una personalidad extrovertida, si realmente es eso o a qué se refiere, ¿no? Cuando se habla de que el cristiano en su vida debe expresar gozo como parte del fruto que el Espíritu pone en él o en ella, ¿no? Bueno, me gustaría que podamos comenzar por el Salmo 30. En el Salmo 30, el versículo 11 dice, que es un pasaje que conocemos seguramente todos: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Es un pasaje que estoy casi seguro que todos recordaremos, de repente no porque lo hemos leído, sino porque lo hemos escuchado en una canción, en una alabanza que hace un tiempo se hizo muy famosa y se cantaba en casi todas las iglesias evangélicas, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Me gustaría leer el Salmo completo, pero en la traducción en lenguaje actual. Dice así, Salmo 30. Dios mío, yo alabo tu grandeza porque me salvaste del peligro, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Mi Señor y Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Me salvaste de la muerte. Estaba a punto de morir y me libraste de la tumba. Ustedes, los que aman a Dios, alábenlo y cántenle himnos. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa, pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Yo vivía tan tranquilo que hasta llegué a pensar que jamás fracasaría. Tú, mi Dios, en tu bondad me habías puesto en lugar seguro, pero me diste la espalda y me quedé lleno de espanto. Dios mío, te estoy llamando, escucha mis ruegos. Nada ganas con mi muerte, nada ganas con verme en la tumba. Los muertos no pueden alabarte ni hablar de tu verdad.
Mi Señor y Dios, escúchame y tenme compasión. No me niegues tu ayuda. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta, para que te cante himnos y alabe tu poder. Mi Señor y Dios, no quiero quedarme callado, por eso siempre te alabaré. Bonito salmo, salmo de David, eh, cuando dedica el templo. Eh, y lo que podemos notar acá es que el gozo del que estamos hablando, el gozo como parte del fruto del Espíritu, no es el gozo terrenal que nos puede dar, por ejemplo, un éxito o un logro material, ¿no? O el tipo de gozo que nos puede dar una relación familiar, ¿no? Eh, que sin duda a lo largo de la vida podemos experimentar muchos tipos de gozo, ¿no? Eh, Podemos experimentar gozo cuando disfrutamos de la compañía con alguien, cuando estamos con nuestra familia, cuando nos compramos algo que nos gusta, cuando algo nos sale bien, cuando conseguimos algo en la vida, ¿no? Que queríamos mucho, que anhelábamos mucho, entonces eso nos llena de gozo, de alegría. Pero esa alegría imperfecta, temporal, momentánea, no es la alegría a la que se refiere como parte del fruto del Espíritu. Acá el salmista dice claramente que a veces en la vida llegamos a estar tan cómodos o tan tranquilos que nos sentimos como que no necesitamos de Dios, ¿no? O que todo está bien. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando vienen los desafíos, cuando, como dice el Salmo, Dios nos da la espalda, ahí es donde empezamos a buscar de Dios, le imploramos, lo buscamos, lo llamamos, y cuando Dios por fin nos responde, experimentamos ese gozo, esa alegría, como dice el versículo 11, eh, tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile, me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta, ¿no? O como leíamos en la otra versión, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, ¿no? Entonces, cambiar la tristeza, el luto, el cilicio por la alegría, el baile, el júbilo, el gozo. O sea, cuando hablamos del gozo como parte del fruto del Espíritu, es ese gozo que solamente nos puede dar el Señor. Es un gozo que solamente viene de parte de Dios. No es un gozo que se pueda comparar o equiparar a un logro material o a la felicidad que nos da la familia, por más que la querramos, o un logro profesional o laboral, o el dinero, o cualquier cosa material, terrenal que podamos pensar. Ese tipo de alegría, de gozo, no se compara con el gozo que recibimos de parte del Señor. Y seguramente habremos experimentado eso en algún momento de nuestra vida, ¿no? Eh, a veces las personas depositan su confianza en el dinero o en sus propiedades o en su trabajo o en su familia y en algún momento de la vida alguna de esas cosas nos falla, ¿no? Las personas se pueden quedar sin trabajo, sin dinero, sin familia, sin posesiones, ¿no? Y lamentablemente a veces tenemos que llegar a ese punto para recién ahí darnos cuenta de que ese gozo verdadero, completo, pleno, solamente puede venir de parte del Señor, ¿no? Ojalá que no tengamos que llegar al extremo del salmista de experimentar algo así para recién buscar el gozo de parte del Señor. Luego hay otro pasaje también que habla de esto, que es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Roma, ¿no? El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, vamos a mencionar dos ocasiones en las que él le habla a la iglesia de Roma sobre el gozo. Romanos 14, 17, Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, les dice el apóstol Pablo a los romanos. Recordemos que en este capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando a los romanos sobre este problema que estaban teniendo ellos, de que habían algunos cristianos en la iglesia que decían que, bueno, tenemos libertad en el Señor y por lo tanto nada nos está restringido,
¿no? Ya que el Señor nos ha liberado del pecado. Pero había otro grupo que decía que no, que había que tener cuidado de restringirse y no permitir ciertas cosas, ¿no? Bueno, ya había esa discusión. Entonces, el apóstol Pablo les habla y dentro de ese tratado que está haciendo es precisamente este pasaje, ¿no? Voy a leer desde el versículo 13 para entender mejor, ¿no? En qué contexto lo dice. Versículo 13, Romanos 14, 13. Voy a leer en lenguaje actual. Ya no debemos criticarnos unos a otros, dice Pablo a los romanos. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. A mí, nuestro Señor Jesucristo me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que, por insistir en comer ciertos alimentos, acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. En el reino de Dios, no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Ahí está nuestro pasaje. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Entonces, básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo es, efectivamente, tenemos libertad en Dios. Dios nos ha librado. Dios, al reconciliarnos consigo mismo, nos ha liberado. Ya no estamos sujetos a la ley. Pero también es cierto que tenemos la responsabilidad de mostrar amor a los demás. Y si por un hermano tengo que abstenerme de ciertas cosas, entonces me abstendré. No porque crea que esté mal, sino por amor al hermano. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo es, no se pierdan en la discusión menor que si la comida, que si la bebida, sino, como dice versículo 17, ¿no? En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Ese es el asunto. O sea, lo que Pablo está diciendo es, si ustedes quieren conversar o si ustedes quieren discutir realmente sobre qué es la vida cristiana, entonces no se pierdan en la discusión porque es lo que hacían los fariseos al final, ¿no? Que caminar tantos kilómetros no es trabajo, pero si caminas 1 kilómetro más ya es trabajo, ¿no? O que si cargas tanto peso está bien en día de reposo, pero si cargas 1 gramo más, eso ya es pecado, ¿no? Entonces, estaban cayendo un poco en eso, ¿no? Estaban como volviendo en ese punto. Entonces Pablo dice, realmente si les importa la discusión sobre cuál es la verdadera vida cristiana, la discusión gira en torno a, no tanto a esas señales externas que a veces pueden confundir al ojo humano, porque a veces las apariencias engañan, sino más bien dice, lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Por supuesto, todo esto se hace por medio del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, ¿no? Sino que el Espíritu Santo es el que hace eso en nosotros. Entonces, acá encontramos que efectivamente esa alegría, como está traducida ahí, esa alegría, ese gozo es una característica de la vida cristiana, ¿no? Ese gozo es un sello del Espíritu Santo de que efectivamente estamos viviendo en el Señor, ¿no? De que estamos haciendo el bien, de que vivimos en paz, como decía el versículo 13, no criticándonos unos a otros, sino mostrando amor por el hermano, y con esta alegría. Luego, más adelante, capítulo 15, versículo 13, vuelve a repetir Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, una vez más, ¿no? El gozo viene de parte de Dios, no viene de parte de ninguna otra fuente material, imperfecta, temporal, terrenal. El gozo viene de parte de Dios, es un gozo pleno. Y además es el Espíritu Santo el que nos hace abundar, ¿no? En ese gozo, en esa paz, que se logra, como dice, por el creer, o sea, por la fe, ¿no? Entonces es un gozo diferente. Y para terminar, hemos hablado del el gozo del salmista, ¿no? En Salmo 30 hemos hablado de
como el apóstol Pablo le dice a los romanos que este gozo que viene de Dios es una muestra, ¿no? Parte del sello del Espíritu Santo en la vida del creyente, es una característica que el creyente debe expresar en su vida. Y vamos a terminar con un último ejemplo en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, y vamos a revisar dos pasajes, el versículo 4 y el versículo 25. Filipenses 1:4 dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, dice Pablo a los filipenses. Y en el versículo 25 dice: y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Está usando la misma palabra de Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Bueno, entendamos un poco del contexto. Vamos a leer los versículos del 3 al 6, Filipenses 1 del 3 al 6. Pablo dice: siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes, los filipenses, y cuando oro, siempre pido con alegría, con gozo, por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. El apóstol Pablo estaba pasando por momentos difíciles, estaba preso, estaba encarcelado, pero incluso desde su prisión él seguía anunciando el evangelio y él estaba gozoso por eso. Porque aunque a ojos humanos, a estándares humanos, las cosas no estaban bien, ¿no? Y nadie se alegraría por ir preso, pero el apóstol Pablo dentro de esas circunstancias estaba alegre y daba gracias cuando se acordaba de los filipenses, porque los filipenses le habían ayudado en su ministerio. Si él había podido viajar, predicar, evangelizar, anunciar el evangelio, había sido también con la ayuda de los filipenses. Y por eso es que él los recordaba cuando oraba al Señor por ellos y lo hacía con gozo. Entonces, incluso dentro de su sufrimiento, dentro de su prisión, dentro de sus limitaciones, él se alegraba por estos hermanos que habían contribuido, habían ayudado, habían participado en la misión apostólica, ¿no? Entonces, una vez más vemos cómo el gozo del Señor, el gozo que proviene de parte del Señor, es este gozo que tiene que ver con ayudar, con servir, con dar a los demás. Es un gozo distinto, no es un gozo que se basa en lo que materialmente, en las comodidades o los privilegios que yo materialmente pueda tener, sino es un gozo que viene del anunciar la palabra y de alguna manera participar en el evangelio, en el discipulado de las personas, de los creyentes, de la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, ese es el gozo de compartir la palabra, el gozo de compartir el evangelio, el gozo de que Dios nos pueda usar, aunque sea mínimamente y dentro de todas nuestras imperfecciones, para el anuncio de su evangelio. Y luego, el versículo 25 también utiliza la palabra gozo y acá el contexto es el siguiente. Vamos a leer del 21 al 26 en el mismo capítulo. Filipenses 1, del 21 al 26. Si vivo, dice Pablo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es, por supuesto, 1000 veces mejor para el que parte a la presencia del Señor, ¿no? Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo, por eso estoy seguro de que me quedaré, para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Acá tenemos otra vez la palabra gozo. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Entonces, este gozo viene de la presencia del Señor. Este gozo viene de compartir el evangelio. Este gozo viene de servir a los demás y poner al servicio del evangelio, de la causa del evangelio, tus dones, tus recursos, lo que el Señor te haya dado. Ese gozo viene de la presencia del Señor. Por eso que
obviamente, efectivamente, para un cristiano es 1000 veces estar con Jesucristo. Pero también sabemos que al estar en esta tierra, aunque es un tránsito, ¿no? Nuestra ciudadanía es celestial, ¿no? Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, como creyentes, como hijos de Dios. Pero lo cierto también es que el Señor nos permite estar acá en esta tierra por un tiempo, y mientras el Señor nos permite estar acá, tenemos una labor, ¿no? Tenemos un propósito, que es darle la gloria y la honra a Él a través de nuestra obediencia a su voluntad. Entonces, si la voluntad del Señor es que permanezcamos acá, si la voluntad del Señor es que compartamos el Evangelio, si su voluntad es que suframos, si su voluntad es que eh, eh, participemos del trabajo de su iglesia, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el gozo viene de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pablo se goza de la presencia del Señor, Pablo se goza de la comunión con el Señor, pero Pablo también se goza de obedecer a Dios, se goza de cumplir la misión que Dios le ha dado, se goza de todavía compartir un tiempo más con los creyentes para poder enseñarles y ayudarles a tener ese gozo y esa confianza, esa fe, ¿no? que él tiene, que ellos también la puedan tener. Entonces, eso es lo que nos da el gozo del creyente, ¿no? Como decíamos, es independiente de nuestro estilo de vida, es independiente de nuestras comodidades, es independiente de nuestros éxitos, es independiente de nuestro carácter o nuestra personalidad, ¿no? El gozo viene de disfrutar de la presencia del Señor, de hacer su voluntad, de obedecerle, de involucrarnos en la obra, de hacer... de compartir el Evangelio, ayudar a que otros compartan el Evangelio y enseñar a los demás a tener este mismo gozo, esta misma fe en el Señor, ¿no? Entonces, pidámosle al Señor que nos dé este gozo como parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y así como una planta solamente da fruto cuando recibe el alimento necesario, ¿no? La luz del sol, los minerales, el agua, solamente de esa manera, conectado, eh, puede dar fruto. Entonces también, si nosotros como cristianos, como creyentes, queremos evidenciar este gozo, ¿no? Que ya hemos mencionado qué características tiene, distinto al gozo terrenal, temporal, entonces debemos permanecer en su espíritu, ¿no? Porque el espíritu es el que nos da este gozo de que, como decíamos, que es independiente de que nos vaya bien, nos vaya mal. Este gozo es independiente de que tengamos o no tengamos. Este gozo tiene que ver más bien con, es un gozo que viene del Señor, que viene de su presencia, que viene de estar en comunión con Él. Es un gozo que viene de hacer su voluntad, de obedecerle. De ahí viene ese gozo para nosotros. Y como decía el salmista, es un gozo pues que no se compara con cualquier otro gozo imperfecto y terrenal, ¿no? Que podamos tener de otra manera. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a tener gozo, incluso a veces en los momentos difíciles que nos toca vivir, ¿no? La situación todavía es compleja para muchos. Hay muchas personas que han perdido muchas cosas. Hay muchas personas pasando por necesidad y es todo un desafío, ¿no? Lo que la palabra del Señor nos dice, que aprendamos a gozarnos incluso en medio de estos momentos tan difíciles, ¿no? Porque no es un gozo que venga del momento o del contexto, es un gozo que viene del Señor. Entonces el contexto podrá ser el peor, pero siempre tendremos ese gozo que viene del Señor que nos acompañará, ¿no? Y bueno, como dice el apóstol Pablo, tenemos la esperanza, el anhelo, ¿no? De finalmente el Señor pueda completar nuestro gozo. Pero mientras el Señor nos quiera acá, también debemos ser obedientes a su voluntad. Y en la medida que seamos obedientes, eso también nos permitirá seguir gozándonos en el Señor, en su presencia, en su comunión, pero también en su obra. Muy bien, que el Señor nos ayude y vamos a orar para terminar.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, nos ayuda. Gracias te damos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a evidenciar este fruto del Espíritu, Señor, a evidenciar este gozo que está por encima de las circunstancias y de las dificultades o las pérdidas, Señor. Ayúdanos a gozarnos en ti, en tu presencia, en tu comunión. Ayúdanos a gozarnos también en la obediencia a ti, Padre Santo, y que podamos enseñar este gozo a los demás también. En Cristo es nuestra oración. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Buenas noches. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás.
Muchísimas gracias por ese hermoso mensaje acerca de vivir en el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Y ahora me gustaría invitar a los hermanos a participar de este tiempo de ofrendas, y para ello voy a introducir un versículo bíblico que está situado en 2 de Corintios 9 del 6 al 7. Y dice así: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora ustedes van a poder visualizar en la pantalla las cuentas de la iglesia, y ahora voy a dar unas palabras de oración para aquellos hermanos que tienen en su corazón disposición de dar. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de ofrendar, esta oportunidad que tenemos para ayudar a otras personas que están en necesidad en nuestra congregación, o también gente que nosotros conocemos. Te pedimos que mediante estas ofrendas podamos ayudar a los demás, y que de esa manera otras personas puedan ver tu luz, puedan ver cuán generoso tú nos motivas a ser cada día más, y compasivos también con otros, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de escuchar los anuncios de las actividades que tenemos programadas durante la semana como iglesia. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones, y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.
Hemos llegado a la parte final del culto de esta noche y para despedirnos voy a dar unas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de servirte. Te damos gracias por el mensaje que hemos escuchado esta noche acerca del gozo y de la importancia de vivir con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Te pedimos que eso nos ayude a afrontar las circunstancias que vivimos día tras día en nuestras actividades de la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, Señor. Ayúdanos constantemente y danos esa motivación para buscarte todos los días. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que se han conectado en esta noche. Gracias, Señor, y también que ellos puedan aplicar estas enseñanzas en su vida diaria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Muchísimas gracias por conectarse y espero que puedan volverse a conectar el próximo culto en la mañana. Hasta luego.